El aire en el Palacio de Greenwich, incluso en los días más templados de la primavera, siempre conservaba un dejo de humedad salobre del Támesis, mezclado con el persistente aroma a madera quemada de las chimeneas y el dulzón perfume de las especias exóticas que apenas lograban enmascarar el hedor a multitudes, animales y a las inevitables inmundicias de una corte bulliciosa. Era el año del Señor de 1533, y la atmósfera en Inglaterra era tan volátil como el mercurio, cargada de una tensión silenciosa que se palpaba en los susurros de los cortesanos, en las miradas furtivas y en el ominoso redoble de los tambores que anunciaban, no guerras lejanas, sino batallas por el alma misma de la nación, libradas en los salones de poder y en los corazones de los hombres. Enrique VIII, un coloso de hombre cuya presencia podía llenar cualquier estancia y cuya voluntad era ley, había desatado una tormenta que pocos podían comprender y nadie se atrevía a desafiar. Su búsqueda implacable de un heredero varón, esa obsesión que consumía sus días y noches, lo había llevado a una ruptura sin precedentes con la milenaria autoridad de Roma. El Papa, el vicario de Cristo en la tierra, había sido despojado de su poder sobre las almas inglesas, y en su lugar, el rey se había erigido como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Los ecos de esta revolución teológica y política resonaban por todos los rincones del reino, desde las catedrales góticas hasta las más humildes aldeas, sembrando confusión, miedo y, para algunos, una extraña y peligrosa esperanza. Ana Bolena, la mujer por la que Enrique había arriesgado su corona y su alma, paseaba por los jardines cubiertos de rocío, su figura esbelta y elegante envuelta en sedas que crujían con cada movimiento. Sus ojos oscuros, tan a menudo descritos como hechiceros, escudriñaban el horizonte, no en busca de la belleza del Támesis, sino de la confirmación de su frágil triunfo. Había sido coronada reina de Inglaterra con una pompa y un esplendor que apenas disimulaban la controversia que la rodeaba. Para muchos, era la gran ramera, la causa de la excomunión del rey, la usurpadora del lugar que por derecho le correspondía a Catalina de Aragón, la piadosa reina repudiada. Pero para Enrique, por un tiempo, había sido su única esperanza, la promesa de un futuro dinástico que lo libraría de la angustia de una sucesión incierta. Y esa promesa, o al menos el inicio de ella, había llegado en septiembre de ese mismo año. Un frío viento otoñal soplaba a través de las ventanas del Palacio de Placentia en Greenwich cuando nació una niña. Los cielos no rugieron con truenos de júbilo, ni la tierra tembló con el peso de un príncipe largamente esperado. En su lugar, un silencio incómodo envolvió la sala de partos, un silencio que se extendió rápidamente por los pasillos de la corte. Una niña, otra, Isabel. La noticia fue un golpe devastador para Enrique. Él, que había desafiado al Papa, que había desmantelado siglos de tradición, todo por un hijo varón, había recibido de Ana otra hija. La decepción del rey se cernió sobre la cuna de la pequeña Isabel como una sombra, una premonición de la precariedad de su existencia. Desde el primer aliento, la vida de Isabel estuvo marcada por la ilegitimidad a los ojos de Roma y de gran parte de Europa, y por la fría desilusión de su propio padre. Los primeros años de Isabel fueron un torbellino de cambios y tragedias que moldearían su carácter de formas indelebles. Apenas había cumplido los 2 años cuando la sombra de la gracia real se retiró de su madre con una velocidad vertiginosa. El favor del rey, tan voluble como las mareas, se había desviado. Ana Bolena, la audaz y ambiciosa reina que había osado desafiar a los poderosos, cayó en desgracia con la misma rapidez con la que había ascendido. Las acusaciones de traición, adulterio e incesto, probablemente falsas, se tejieron alrededor de ella como una mortaja. Isabel, demasiado joven para comprender el terror que se cernía sobre su madre, solo sentiría la ausencia, el vacío que dejó en el palacio, un eco silencioso de lo que había sido. El día de la ejecución de Ana Bolena, el 19 de mayo de 1536, fue un día gris y lluvioso en la Torre de Londres. El aire estaba pesado con la expectativa morbosa de la multitud. Isabel, a kilómetros de distancia, en el palacio de Hansdon, no pudo haberlo sabido conscientemente, pero la atmósfera de la corte, el comportamiento de sus cuidadores, el repentino silencio de ciertas conversaciones, todo debió haberle transmitido una sensación de pérdida y de peligro inminente. La noticia de la decapitación de su madre, un acto de barbarie real, resonaría en su alma infantil como un trueno distante, pero su significado profundo se revelaría con el paso de los años. El poder era efímero, la vida, frágil, y la legitimidad,
una espada de doble filo. Con la muerte de Ana, Isabel fue declarada ilegítima, despojada de su título de princesa y relegada al estatus de Lady Isabel. Su medio hermana, María, hija de Catalina de Aragón, también había sido declarada ilegítima, y ahora ambas compartían la ignominia de ser hijas no deseadas de un rey que solo ansiaba un varón. Pero Enrique, en su incansable búsqueda, no tardaría en casarse con Juana Seymour, quien finalmente le daría a su ansiado hijo, Eduardo. La infancia de Isabel transcurrió en una especie de exilio interno, lejos del centro de la corte, pero siempre consciente de su linaje y de la precariedad de su posición. Los muros de los palacios de Hansdon o Hatfield se convirtieron en su refugio y su prisión. Aprendió a observar, a escuchar, a leer entre líneas las intenciones de los adultos. Su inteligencia, heredada de Ana y de Enrique, floreció bajo la tutela de eruditos humanistas. Dominó el latín, el griego, el francés y el italiano. Se sumergió en la filosofía, la teología y la historia, absorbiendo conocimientos como una esponja, preparando su mente para un destino que aún era incierto. La soledad, la constante amenaza de la ilegitimidad y la sombra de la tragedia de su madre forjaron en ella una astucia innata, una capacidad de disimulo y una voluntad férrea. Aprendió que las palabras podían ser armas y escudos, que la retórica era una herramienta de poder, y que la supervivencia en un mundo de lobos requería una mente tan aguda como el acero. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, en la opulenta corte de Francia, una niña de ascendencia real escocesa crecía en un mundo de lujo y promesas muy diferente. María Estuardo, nacida en diciembre de 1542, tan solo 6 días después de la muerte de su padre, Jacobo V de Escocia, fue proclamada reina de Escocia desde su cuna. Su vida, al igual que la de Isabel, comenzó con la pérdida, pero en su caso, la pérdida de su padre la elevó al trono. Sin embargo, su destino la llevó lejos de la brumosa Escocia. A la tierna edad de 5 años, María fue enviada a Francia para ser educada y, eventualmente, casarse con el delfín Francisco, heredero al trono francés. La corte francesa, bajo el reinado de Enrique II y Catalina de Medici, era un crisol de refinamiento, intriga y ferviente catolicismo. Allí, María floreció. Su belleza natural, acentuada por los fastuosos vestidos de seda y brocado, su gracia en la danza y su dominio de las artes, la convirtieron en la joya de la corte. Hablaba francés con la fluidez de una nativa, amaba la poesía y la música, y su encanto era innegable. Pero bajo esa superficie pulcra y educada, se gestaba una monarca con un corazón apasionado y una fe inquebrantable, aunque con una alarmante falta de astucia política. Su educación la preparó para ser una reina consorte, una figura decorativa, no una soberana que debía navegar las traicioneras aguas de la política escocesa, y mucho menos las inglesas. La tragedia de Enrique VIII, su constante obsesión por la sucesión, continuó marcando el futuro de Inglaterra. Tras la muerte de Juana Seymour, el rey se casó y repudió a otras esposas, pero el legado más duradero de su reinado fue la fractura religiosa. Cuando Enrique murió en 1547, el trono pasó a su hijo, el joven y enfermizo Eduardo VI. Eduardo, un niño frágil pero con una mente aguda y una devoción protestante casi fanática, intensificó la reforma en Inglaterra. Bajo su breve reinado, la Iglesia de Inglaterra se movió más radicalmente hacia el protestantismo, desmantelando los últimos vestigios de la fe católica. Para Isabel, esta era una época de relativa seguridad. Ella, criada en la fe reformada, se alineaba con la dirección del reino. Sin embargo, su posición seguía siendo precaria. Un matrimonio inapropiado, una palabra mal interpretada, cualquier desliz podía significar su caída. Observaba a los regentes de su hermano, los protectores que gobernaban en su nombre, y aprendía sobre el poder, la ambición y la traición que acechaban en cada esquina del palacio. Los vientos de cambio soplaban con fuerza, y Isabel, como una joven planta, se doblaba para no romperse, esperando su momento. Pero la salud de Eduardo era tan frágil como el hielo de un estanque en invierno. Su reinado fue un fugaz amanecer que se extinguió demasiado pronto. En 1553, a la edad de 15 años, Eduardo VI murió, dejando el trono en un caos sucesorio. La corona, según la línea de sucesión establecida por Enrique VIII, debía pasar a su hermana mayor, María. La ascensión de María I al trono de Inglaterra fue un giro dramático en la historia del reino.
María, hija de Catalina de Aragón, había soportado años de humillación y de ilegitimidad. Era una católica devota, intransigente en su fe, y su reinado marcó una violenta contrarreforma. El protestantismo, que había florecido bajo Eduardo, fue brutalmente suprimido. Cientos de protestantes fueron quemados en la hoguera, ganándose para la reina el ominoso epíteto de María la Sangrienta. Para Isabel, el reinado de su hermana mayor fue un período de inmenso peligro y prueba. Como protestante y heredera presuntiva al trono, Isabel se convirtió en un faro de esperanza para los reformistas y, por lo tanto, en una amenaza constante para María. La joven Isabel fue encarcelada en la Torre de Londres, el mismo lugar donde su madre había esperado su fin. Las frías paredes de piedra, los ecos de los pasos de los guardias, el olor a moho y desesperación, todo contribuyó a cimentar en Isabel una comprensión profunda de la crueldad del poder y la importancia de la fe, tanto la religiosa como la política. Durante su cautiverio, Isabel demostró una resiliencia extraordinaria. A pesar del miedo, de la incertidumbre sobre su destino, mantuvo la compostura. Se negó a confesar delitos que no había cometido, a traicionar a sus aliados protestantes. Aprendió a jugar el juego de la política con una sutileza que asombraría a sus futuros consejeros. Su habilidad para convencer a María de su lealtad, a pesar de las evidentes diferencias religiosas y las presiones de los católicos más radicales que pedían su ejecución, fue una muestra temprana de su maestría en la diplomacia y el disimulo. Mientras Isabel luchaba por su vida en Inglaterra, María Estuardo, ajena a los horrores de la persecución religiosa en el reino vecino, disfrutaba de la vida en la corte francesa. En 1558, se casó con el delfín Francisco, convirtiéndose en delfina de Francia. Para los Estuardo y sus aliados católicos, el matrimonio de María con el heredero francés era una jugada maestra, una consolidación de poder que tenía implicaciones mucho más allá de las fronteras de Francia y Escocia. Ese mismo año, en noviembre, la reina María I de Inglaterra murió, sin hijos que la sucedieran. Su muerte puso fin a un reinado marcado por la persecución religiosa y la impopularidad de su matrimonio con Felipe II de España. El trono de Inglaterra, tras años de incertidumbre, intriga y derramamiento de sangre, finalmente recaería sobre los hombros de Isabel. La noticia de la muerte de María ahí llegó a Hatfield, donde Isabel residía bajo una especie de arresto domiciliario. El sol invernal se filtraba a través de los ventanales de plomo, iluminando el polvo suspendido en el aire. Isabel, de 25 años, había sobrevivido. Había soportado la ilegitimidad, la ejecución de su madre, la desconfianza de su padre, la persecución de su hermano y la amenaza constante de su hermana. Había aprendido que el poder era una bestia hambrienta, y que para domarla, uno debía ser más astuto y más implacable que ella. Pero su ascensión al trono no fue un simple traspaso de poder. Para los católicos de Europa, y en particular para la corte francesa, Isabel seguía siendo una bastarda, hija de una unión que Roma nunca había reconocido. Y en este punto, el destino de Isabel I de Inglaterra se entrelazó inextricablemente con el de María Estuardo. En la corte francesa, la noticia de la muerte de María I fue recibida con una audacia provocadora. Enrique II de Francia, suegro de María Estuardo, y su esposa Catalina de Medici, no perdieron tiempo en proclamar a María Estuardo como la legítima reina de Inglaterra. Mandaron grabar las armas reales de Inglaterra junto a las de Francia y Escocia en el escudo de la joven reina. Un acto que no solo era una afrenta directa a Isabel, sino una declaración de guerra potencial, un desafío a la corona que apenas había comenzado a posarse sobre la cabeza de la nueva reina. María Estuardo, en su juventud y con la fuerte influencia de sus ambiciosos tíos Guisa, aceptó de buen grado este título. Para ella, era una verdad irrefutable. Como nieta de Margarita Tudor, ella poseía una línea de sangre más pura y, lo que era más importante para los católicos, una legitimidad incuestionable a los ojos de Dios y del Papa. Isabel, una protestante, era una hereje y una usurpador. Así, en el umbral de sus reinados, las dos mujeres se erigieron como polos opuestos, dos monarcas destinadas a una confrontación que marcaría una era. Isabel I, forjada en el fuego de la adversidad, pragmática, protestante y con una inteligencia política tan afilada como una daga. María Estuardo, criada en el lujo, católica devota, hermosa, encantadora, pero imprudente y con un derecho al trono inglés que, a sus ojos y a los de gran parte de Europa,
era innegable. Inglaterra, un reino dividido por la religión y asediado por las potencias católicas de Europa, necesitaba un líder fuerte. Isabel, con su cabello rojo fuego y su mirada penetrante, se preparaba para asumir la corona, consciente del peso de la historia y del peligro que representaba cada respiración. Sabía que su supervivencia no solo dependía de su astucia, sino también de la lealtad de sus súbditos y de la mano firme con la que debía gobernar. El trono era un cadalso disfrazado de gloria, y ella, la última esperanza de una nación que anhelaba estabilidad. En ese invierno de 1558, mientras Isabel se preparaba para su coronación, el destino ya había tejido los hilos de su vida con los de María Estuardo. Dos reinas, separadas por el mar y la fe, pero unidas por un linaje real y una corona codiciada. El escenario estaba montado, las piezas en el tablero, y el juego por la supremacía de Inglaterra, y quizás de toda Europa, estaba a punto de comenzar. Un juego donde solo una podía prevalecer, y cuyo desenlace sería mortal para la otra. El aire frío de la corte, que Isabel había respirado desde niña, ahora llevaba el eco de un desafío, el preludio de una rivalidad que consumiría sus vidas y dejaría una huella imborrable en la historia. Los cimientos de su reinado se construirían sobre la arena movediza de la intriga, la fe y la sangre. Y en cada sombra de los pasillos reales, en cada susurro, Isabel sentía el peso de la corona y la ineludible presencia de su prima, la reina de Escocia, que ahora también se proclamaba reina de Inglaterra. El destino, con su cruel ironía, las había unido en una danza macabra que solo la muerte podría detener. El invierno de 1558 se cernió sobre Londres con una capa de plomo y promesas inciertas. La muerte de María I había dejado un vacío colosal, y sobre ese abismo se alzaba Isabel, una mujer de 25 años, forjada en la fragua de la adversidad. El aire gélido que se colaba por las rendijas de Hatfield, donde aún residía bajo el eufemismo de arresto domiciliario, traía consigo no solo el frío del Támesis, sino el eco de una expectativa febril que recorría el reino. Los murmullos de la corte, antes cargados de temor y desconfianza, ahora vibraban con una mezcla de cautela y una esperanza casi olvidada. El día de su coronación, el 15 de enero de 1559, amaneció con un cielo encapotado, pero sin la lluvia que a menudo afligía la capital. Un manto de niebla se aferraba a las orillas del Támesis, envolviendo los barcos y los puentes en un velo fantasmal. Sin embargo, a medida que el sol luchaba por abrirse paso, la niebla comenzó a disiparse, como si la naturaleza misma quisiera rendir tributo al nuevo amanecer que se anunciaba. Isabel se preparaba en el palacio de Westminster, sus aposentos rebosantes de damas de compañía y sirvientes, susurros nerviosos y el aroma embriagador de las esencias florales que intentaban mitigar el persistente olor a madera húmeda y a la prisa de la multitud que ya se congregaba en las calles. Sus manos, finas y pálidas, temblaban apenas mientras las doncellas ajustaban las pesadas capas de seda y terciopelo que conformarían su atuendo real. El oro bordado, los hilos de perlas y las gemas incrustadas brillaban opacamente bajo la luz tenue que se filtraba por las altas ventanas góticas. El vestido era una armadura de belleza y poder, pero Isabel sentía el peso de cada hilo, de cada joya, no como un adorno, sino como una carga. Su mirada se perdió por un instante en el reflejo de un espejo de plata pulida. Vio en él no solo el rostro de la reina que estaba a punto de ser, sino la sombra de la niña que había sido declarada bastarda, la joven que había temido por su vida en la Torre de Londres, la hija de Ana Bolena, cuyo recuerdo era una cicatriz profunda en su alma. ¿Podría esta corona, este manto, borrar la mancha de la ilegitimidad a los ojos de un mundo que se aferraba a la tradición y la fe católica? Mientras los últimos toques se daban a su vestimenta, un escalofrío recorrió su espalda, ajeno al calor de la chimenea crepitante. No era solo el frío del invierno, sino el presentimiento de la inmensa responsabilidad que estaba a punto de asumir. El trono de Inglaterra era un asiento de espinas, y ella lo sabía. Había sido testigo de cómo su padre, Enrique VIII, había desgarrado el reino en su búsqueda de un heredero varón. Había visto a su hermano Eduardo intentar imponer una reforma radical, y a su hermana María ahogar el protestantismo en un baño de sangre. Ahora le tocaba a ella, la hija de la gran ramera, la bastarda, la hereje, intentar unir lo que otros habían dividido, y mantener a raya a los lobos que esperaban su caída. El sonido de las trompetas, agudo y glorioso, rasgó el aire exterior, anunciando el inicio de la procesión.
Isabel respiró hondo, el aroma del incienso flotando ya desde la abadía de Westminster. Se enderezó, la espalda recta, la barbilla alta, proyectando una imagen de fortaleza que a menudo contradecía la tormenta de dudas y miedos que rugía en su interior. «Debe ser fuerte», se dijo a sí misma, «más fuerte que nunca». Cada paso por las calles adoquinadas, alfombradas para la ocasión, era un acto de desafío. La multitud, apretujada en las aceras, la observaba con una curiosidad ávida, una mezcla de admiración y un juicio silencioso. Sus ojos, a veces hostiles, a veces esperanzados, eran el espejo de un reino dividido. Ella, con su cabello rojo fuego y su piel pálida, se presentaba ante ellos como una figura de contradicciones, una mujer en un mundo de hombres, una protestante en un país con una fuerte minoría católica, una hija de la controversia que prometía estabilidad. En la abadía de Westminster, el aire era denso con el incienso y el aliento de la congregación. La luz filtrada por los vitrales teñía el suelo de piedra con patrones de joyas. El canto del coro se elevaba hacia las bóvedas góticas, un himno de alabanza y súplica. Isabel avanzó por la nave central, el peso de la capa de armiño y el tren de su vestido arrastrándose detrás de ella. Se sentó en la silla de San Eduardo, la antigua silla de coronación, fría y dura bajo su seda. El arzobispo de Canterbury, Matthew Parker, un protestante que ella misma había nombrado, la ungió con el aceite sagrado, un ritual milenario que unía a los monarcas ingleses con la voluntad divina. Sintió el frío y el aceite sobre su piel, una sensación extraña, casi mística. Cuando la corona de San Eduardo fue colocada sobre su cabeza, una oleada de emoción la invadió. Era pesada, mucho más pesada de lo que había imaginado. El oro y las gemas parecían pulsar con una vida propia, un legado de siglos de reyes y reinas, de victorias y tragedias. Con la corona llegó la espada y el orbe, símbolos de poder temporal y espiritual. Al levantarla, sus ojos recorrieron la abadía, encontrándose con las miradas de los lores, obispos y damas de la corte. Algunos le sonreían con lealtad, otros la observaban con una frialdad calculada. Sabía que su reinado sería una danza constante entre la confianza y la traición. En su discurso posterior, Isabel proyectó una voz clara y resonante, llena de una elocuencia que había cultivado desde la infancia. «Estoy casada con el reino de Inglaterra», declaró, sus palabras resonando en los corazones de muchos, una promesa de dedicación inquebrantable. Era una afirmación audaz para una época en que las mujeres eran vistas como seres subordinados, y una respuesta implícita a la constante presión de sus consejeros para que se casara y produjera un heredero. En su mente, sin embargo, la decisión de no casarse era una herramienta de poder, una forma de mantener el control absoluto sobre su destino y el de su nación. El matrimonio la ataría, la debilitaría, la sometería a la voluntad de un hombre, y ella había visto demasiadas veces cómo el destino de las reinas estaba a merced de sus maridos. Mientras Isabel consolidaba su posición en Inglaterra, al otro lado del canal, en la opulenta corte francesa, la joven María Estuardo, apenas unos meses mayor que Isabel, vivía un destino muy diferente, aunque igualmente ligado a la corona inglesa. El Palacio del Louvre, con sus salones dorados y sus jardines meticulosamente diseñados, era un mundo de lujo y refinamiento que contrastaba drásticamente con la austeridad de Hatfield. El aroma de las rosas francesas y las fragancias exóticas se mezclaba con el olor a cera de abeja pulida y a la tinta de los documentos reales. Para María, la noticia de la muerte de María I de Inglaterra y la subsiguiente coronación de Isabel fue recibida no con pesar, sino con una mezcla de indignación y una reafirmación de su propio derecho. En los ojos de la corte francesa, y especialmente de sus ambiciosos tíos, la poderosa familia Guisa, Isabel no era más que una hereje bastarda, un usurpador del trono que legítimamente le correspondía a María. La sangre Tudor corría por sus venas, a través de su abuela Margarita, hermana de Enrique VIII, y su fe católica era inquebrantable, lo que la convertía, a los ojos de Roma y de gran parte de Europa, en la verdadera heredera. El rey Enrique II de Francia, su suegro, no perdió tiempo en hacer pública esta pretensión. Ordenó que las armas reales de Inglaterra se grabaran junto a las de Francia y Escocia en los escudos de María y de su joven esposo, el delfín Francisco. Este acto, más que una simple fanfarronería, era una declaración de intenciones, un guante lanzado a los pies de Isabel, un desafío a su recién estrenado reinado. María, en su juventud y con la fuerte influencia de sus tíos,
que veían en ella un instrumento para la expansión del poder francés y católico, aceptó este gesto con una confianza ciega. Para ella, era la verdad. ¿Cómo podría una hija de Ana Bolena, cuya unión con Enrique VIII había sido declarada nula por el Papa, tener un derecho legítimo al trono? La vida de María en Francia era un torbellino de bailes, banquetes y cacerías. Su belleza era legendaria, sus modales impecables, su francés perfecto. Hablaba latín, italiano, español e incluso griego. Era una consumada música, poeta y bailarina. Rodeada de la magnificencia de la corte de los Valois, creció creyendo en su derecho divino a gobernar, mimada y adulada, pero sin la educación política práctica que había forjado a Isabel en la adversidad. Sus pasiones eran intensas, su fe inquebrantable, pero su juicio, a menudo nublado por la impulsividad y la inexperiencia. No conocía la escasez, ni el miedo constante a la aniquilación que había sido el pan de cada día de Isabel. En julio de 1559, la suerte de María dio un giro inesperado. El rey Enrique II de Francia murió tras un trágico accidente en un torneo, y su joven esposo, Francisco, ascendió al trono como Francisco II. María, de 17 años, se convirtió así en reina consorte de Francia, la mujer más poderosa de Europa, con el cetro de Escocia en una mano y la pretensión de Inglaterra en la otra. El mundo parecía estar a sus pies. El sonido de las campanas de Notre Dame resonaba con un doble significado: luto por el viejo rey, pero un nuevo amanecer para la joven reina. Mientras tanto, en Inglaterra, Isabel, consciente de la amenaza que representaba María, actuaba con una cautela calculada. Su primer gran desafío fue consolidar la reforma religiosa. En la primavera de 1559, con la astucia de un maestro ajedrecista, orquestó la aprobación de dos leyes fundamentales: el Acta de Supremacía y el Acta de Uniformidad. La primera la proclamaba gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, un título deliberadamente elegido para evitar el polémico «cabeza suprema» de su padre, buscando así un punto medio que no ofendiera excesivamente a los católicos más moderados. La segunda establecía un libro de oración común y una liturgia protestante para todo el reino. El debate en el Parlamento fue feroz, el aire de la Cámara de los Lores denso con la tensión de las viejas lealtades y las nuevas doctrinas. Isabel, desde su trono, observaba, escuchaba y manipulaba con una maestría sorprendente para una joven reina. Se apoyó en consejeros leales como William Cecil, cuya mente aguda y pragmatismo eran un contrapunto perfecto a la pasión real. Cecil, un hombre de semblante grave y mirada penetrante, se convirtió en su roca, su confidente, el artífice de muchas de las políticas que asentarían el reinado. La política religiosa de Isabel fue un acto de equilibrio precario. No buscó la persecución brutal de su hermana María, pero tampoco la tolerancia absoluta. Quería unidad, un consenso que permitiera a su reino sanar las profundas heridas religiosas. «No deseo abrir ventanas al alma de los hombres», solía decir, una frase que revelaba su pragmatismo y su deseo de evitar la intransigencia que había provocado tanta sangre. Sin embargo, sabía que la amenaza católica, tanto interna como externa, era real. Los jesuitas, los sacerdotes recusantes, las conspiraciones que se gestaban en las cortes católicas de Europa, todo ello la mantenía en un estado de vigilancia constante. El crujido de las puertas del palacio por la noche, el susurro de las velas al viento, todo parecía contener una amenaza. La sombra de María Estuardo se extendía no solo desde Francia, sino desde la propia Escocia. En el Reino del Norte, la reforma había tomado un cariz mucho más radical, liderada por la figura imponente de John Knox, un predicador calvinista que no temía desafiar a los monarcas y que veía en las reinas católicas la encarnación del anticristo. La madre de María, María de Guisa, gobernaba Escocia como regente en nombre de su hija, y lo hacía con el apoyo de tropas francesas. Esta presencia francesa en la frontera norte de Inglaterra era una espina clavada en el costado de Isabel, una amenaza constante a la seguridad de su reino. Isabel, a través de sus espías y diplomáticos, alimentó el creciente descontento de los lores protestantes escoceses, conocidos como los lores de la Congregación. Les proporcionó dinero, armas y apoyo moral, incitando a una rebelión contra la regente católica y la influencia francesa. Las cartas secretas, a menudo escritas en código y transportadas por mensajeros que arriesgaban sus vidas, cruzaban la frontera, atizando las llamas de la revuelta.
El sonido de los tambores de guerra en Escocia era música para los oídos de Isabel, pues mantenía a María y a sus aliados franceses ocupados, lejos de las costas inglesas. La guerra civil estalló en Escocia, un conflicto brutal entre católicos y protestantes, entre la lealtad a la corona francesa y la independencia escocesa. Ciudades asediadas, castillos tomados y retomados, la tierra escocesa empapada de sangre. Isabel, con su habitual cautela, intervino discretamente al principio, luego más abiertamente, enviando una flota y tropas para apoyar a los rebeldes protestantes. El Tratado de Edimburgo, firmado en 1560, fue una victoria diplomática clave para Isabel. Obligó a las tropas francesas a retirarse de Escocia y reconoció a Isabel como la legítima reina de Inglaterra, una cláusula que María Estuardo, a pesar de la insistencia francesa, se negó a ratificar, manteniendo viva su pretensión al trono inglés. El papel crujía bajo las manos de los negociadores, las plumas de ganso rayaban la tinta, sellando un destino que María, desde la lejanía de París, aún no comprendía del todo. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para María. En diciembre de 1560, apenas un año después de ascender al trono de Francia, el joven Francisco II murió, dejando a María viuda y sin un heredero. El golpe fue devastador. La reina de Francia, la joya de la corte de los Valois, la esperanza católica para Inglaterra, se encontró de repente sin poder, eclipsada por su suegra, Catalina de Medici, que ahora ejercía la regencia sobre su hijo menor, Carlos IX. El aroma de las flores de lis se desvaneció, reemplazado por el olor a cera de funeral y a la soledad de sus aposentos. El crujido de sus sedas ya no sonaba con la alegría de un baile, sino con el luto de una reina viuda. María, con el corazón roto y su futuro en Francia incierto, tomó la difícil decisión de regresar a su reino natal, Escocia. La idea de abandonar la sofisticación de la corte francesa, donde había pasado la mayor parte de su vida, para enfrentarse a la rudeza de las tierras altas y a la intransigencia de sus lores protestantes, era desalentadora. Pero no le quedaba otra opción. Los barcos que la llevarían de vuelta a Escocia esperaban en el puerto de Calais, sus velas hinchadas por un viento que parecía presagiar la tormenta que la esperaba. En agosto de 1561, tras una travesía marítima empañada por la niebla y el temor a la flota inglesa, María Estuardo desembarcó en Leith, el puerto de Edimburgo. El contraste con la Francia que había dejado atrás no podría haber sido más chocante. El aire escocés era crudo y salobre, los castillos de piedra gris se alzaban sombríos contra un cielo encapotado. El sonido de las gaitas, estridente y melancólico, era una bienvenida muy diferente a las dulces liras y laudes de la corte francesa. La multitud que la recibió era menos numerosa, menos entusiasta que las que había conocido en París. Sus ropas, aunque ricas, se sentían fuera de lugar en el austero paisaje. María, una católica devota, llegó a un reino dominado por el fervor protestante de la Reforma. El choque fue inmediato y palpable. El primer domingo después de su llegada, cuando intentó celebrar una misa católica privada en su capilla real, una turba protestante irrumpió, clamando por la abolición de la idolatría papal. El estruendo de sus voces y el crujido de las puertas al ser forzadas resonaron en los oídos de María como una advertencia ominosa. Con apenas 19 años, María se encontró en un reino dividido, con una nobleza turbulenta y un clero reformado intransigente liderado por John Knox, quien no dudó en denunciarla públicamente desde el púlpito, tachándola de princesa impía y reina idolátrica. El eco de las palabras de Knox, resonando en las frías iglesias de piedra, era un desafío directo a su autoridad, a su fe y a su persona. María, acostumbrada a la obediencia y al respeto de la corte francesa, se sintió herida y desorientada. Su encanto, su belleza, su educación, que habían sido sus mayores armas en Francia, parecían impotentes en la áspera realidad escocesa. Mientras María luchaba por imponer su autoridad en Escocia, Isabel, desde Londres, la observaba con una mezcla de cautela y astucia. La presencia de María en Escocia era una amenaza constante, un foco de intriga católica y una base potencial para una invasión inglesa. Las cartas entre las dos reinas comenzaron a fluir, diplomáticas en la forma, pero cargadas de subtexto y sospecha. Isabel insistía en que María ratificara el Tratado de Edimburgo, un reconocimiento implícito de su propia legitimidad. María, por su parte, se negaba,
aferrándose a su pretensión al trono inglés como su derecho de nacimiento. Los agentes secretos de Isabel pululaban por las cortes de Europa, sus ojos y oídos siempre atentos a cualquier movimiento de María. El sonido de los pasos furtivos en los pasillos de Holyrood, la residencia real de María en Edimburgo, era el eco de la vigilancia inglesa. Isabel, pragmática hasta la médula, sabía que la clave para su propia seguridad radicaba en mantener a María débil en Escocia, en fomentar la división y en asegurarse de que nunca pudiera reunir el poder suficiente para desafiarla directamente. La vida de Isabel en Londres, aunque más segura que en sus años de juventud, seguía siendo una fortaleza asediada. La presión para que se casara era incesante. Sus consejeros, los miembros del Parlamento, incluso el pueblo, clamaban por un heredero, por la seguridad de la sucesión. El sonido de las peticiones para que tomara esposo resonaba en las cámaras del palacio, un recordatorio constante de su condición de mujer en un mundo de hombres. Pero Isabel, que había jurado ser casada con Inglaterra, se resistía. Sabía que un matrimonio la haría vulnerable, que su esposo podría intentar usurpar su poder, o que podría arrastrarla a alianzas políticas desastrosas. En las noches frías de Londres, Isabel a menudo se sentaba sola en sus aposentos, el fuego de la chimenea proyectando sombras danzantes en las paredes. El peso de la corona, aunque invisible, era constante. Pensaba en su madre, Ana Bolena, y en el trágico fin que había encontrado por la voluntad de un rey. Pensaba en María y, su hermana, y en cómo su matrimonio con Felipe II de España había sumergido a Inglaterra en una guerra impopular y la había alejado de su pueblo. Y pensaba en María Estuardo, la reina de Escocia, joven, hermosa, católica, y con una pretensión al trono que, para muchos, era más fuerte que la suya. Dos reinas, separadas por el mar y por una fe diferente, pero unidas por la misma sangre real y por un destino que se tejía cada vez más inextricablemente. Una, forjada en el fuego de la adversidad, astuta y pragmática. La otra, criada en el lujo, apasionada e impulsiva. El tablero de ajedrez europeo estaba dispuesto, y el juego entre Isabel y María, un duelo de voluntades y ambiciones, apenas había comenzado. El aire en los palacios de Londres y Edimburgo, aunque geográficamente distantes, vibraba con la misma tensión silenciosa, el presagio de una colisión inevitable. El aroma de la intriga, del poder y del peligro flotaba en cada esquina, una sinfonía silenciosa que prometía un desenlace mortal. La historia las había puesto una frente a la otra, y ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder un ápice. El crujido de las velas de los barcos en el Támesis, el eco de los sermones de Knox en Escocia, el susurro de las sedas en la corte francesa, todos eran hilos en la compleja urdimbre de un destino compartido, un destino que se desvelaría con cada amanecer, cada carta, cada conspiración. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, la rivalidad entre las dos reinas se adentraba en un nuevo y peligroso capítulo. El aire escocés, áspero y penetrante, se aferraba a María Estuardo con una tenacidad muy diferente a la brisa perfumada de los jardines de las Tullerías. Los castillos de piedra gris, erigidos como centinelas taciturnos en un paisaje indómito, no poseían la gracia etérea de los palacios del Loira. Era el otoño de 1561, y la joven reina, apenas superados los 19 años, se encontraba en un reino que era suyo por derecho de nacimiento, pero ajeno a su corazón y a su espíritu. Sus ojos, acostumbrados a la opulencia y el refinamiento de la corte francesa, percibían en cada rincón de Holyrood House, su residencia real en Edimburgo, una austeridad que rozaba la rudeza. El eco de sus sedas, antes una melodía en los pasillos de París, aquí sonaba casi como un lamento, una nota discordante en la sinfonía de la severa Escocia. María, con la piel pálida que delataba su herencia real y su fe inquebrantable, intentó navegar las traicioneras aguas de la política escocesa. Sus primeros años de reinado estuvieron marcados por un delicado equilibrio. Convocó a sus lores protestantes, entre ellos su propio medio hermano, Jaime Estuardo, a quien nombró conde de Moray, en un intento de forjar una unidad precaria. Ofreció tolerancia religiosa, permitiendo a los protestantes practicar su fe, mientras ella, en la intimidad de su capilla, continuaba con la misa católica. El incienso y los cánticos latinos se alzaban en un desafío silencioso a la implacable retórica de John Knox, el predicador calvinista que no cesaba de condenar desde el púlpito la idolatría de la reina y su gobierno de mujer.
El sonido de la voz atronadora de Knox, resonando a través de las calles adoquinadas, era un recordatorio constante de la fragilidad de su posición. María, acostumbrada a ser adorada, se encontró por primera vez con la hostilidad abierta de una parte significativa de su pueblo. En Londres, Isabel, sentada en su escritorio de roble macizo, con los dedos acariciando el pergamino de un informe de su red de espías, seguía cada movimiento de su prima. El olor a tinta y a cera de lacre llenaba sus aposentos, mezclándose con el sutil aroma de las flores secas que adornaban la repisa de la chimenea. No había sido fácil consolidar su propio trono, y sabía que la presencia de María en Escocia era una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza. Cada carta, cada rumor que llegaba de Edimburgo, era analizado con meticulosidad por William Cecil, su consejero más leal, y por ella misma. La astucia de Isabel, forjada en años de precariedad, le dictaba que la mejor defensa era mantener a María distraída, aislada y sin poder. Las tensiones religiosas en Escocia eran un arma que podía utilizarse, un fuego que podía avivarse con la debida discreción. Los años pasaron, y la necesidad de un heredero para María se hizo apremiante. La presión para que se casara era inmensa, tanto de sus lores como de las potencias europeas. El matrimonio era una herramienta política, una alianza. Y en 1565, María tomó una decisión que sería el inicio de su vertiginosa caída. Se casó con su primo, Henry Stuart, Lord Darnley, un hombre joven, apuesto, católico, y con una pretensión al trono inglés casi tan fuerte como la suya. El eco de las campanas nupciales en Holyrood resonó con una promesa de estabilidad dinástica que pronto se revelaría falsa. El olor a flores de azahar y a incienso en la capilla real no pudo enmascarar el presagio de la tragedia. Darnley, un hombre de belleza engañosa y carácter débil, resultó ser un marido vanidoso, ambicioso y celoso. Su inmadurez y su falta de juicio político chocaron violentamente con la fuerte voluntad de María. El amor inicial, si es que lo hubo, se disolvió en amargura y resentimiento. María encontró consuelo y consejo en David Riccio, su secretario privado italiano, un hombre de talento y confianza. El sonido de la música y las conversaciones animadas en los aposentos de María, donde Riccio a menudo la acompañaba, se convirtió en una fuente de resentimiento para Darnley y para los lores protestantes, que veían en Riccio una influencia católica y extranjera. La noche del 9 de marzo de 1566, la atmósfera en Holyrood House se volvió densa con la traición. María, embarazada de 6 meses, cenaba con Riccio y su hermanastra, la condesa de Argyll, en sus aposentos privados. El crujido de la madera y el súbito estrépito de pasos en el pasillo anunciaron la irrupción de Darnley, acompañado por un grupo de lores armados. El olor a miedo y a pólvora llenó la habitación. Riccio, aferrado a las faldas de la reina, fue arrastrado brutalmente fuera de la estancia, apuñalado 56 veces y dejado morir en el suelo. El grito de María, un sonido agudo y desgarrador, resonó en los pasillos del palacio, un eco de la brutalidad que se había desatado. Fue un acto de barbarie, una humillación pública para la reina, orquestada por su propio marido y sus nobles. En ese momento, María juró venganza. El sonido de la sangre goteando en el suelo de piedra, el terror en sus ojos, la marcaron para siempre. En junio de 1566, María dio a luz a un hijo, Jacobo. El nacimiento de un heredero varón, el futuro Jacobo I de Escocia y el eventual Jacobo I de Inglaterra, fue un momento de júbilo para Escocia y de profunda preocupación para Isabel. El sonido de las campanas de las iglesias escocesas celebrando el nacimiento era un recordatorio atronador de la amenaza dinástica. Isabel, al recibir la noticia, sintió un escalofrío. La reina de Escocia ha dado a luz un hijo, mientras que yo soy una estéril. Se dice que exclamó, el peso de su propia falta de descendencia y la presión de la sucesión volviendo a oprimirla. El futuro de Inglaterra, y el suyo propio, se entrelazaba más íntimamente con el de su prima. La relación de María con Darnley, ya rota por el asesinato de Riccio, se deterioró aún más. Darnley, un hombre enfermo y aislado, se había convertido en una carga. La noche del 10 de febrero de 1567, la casa de Kirk O'Field, donde Darnley se recuperaba de una enfermedad, explotó en un estruendo de pólvora y fuego. Su cuerpo, junto al de su sirviente, fue encontrado en el jardín, asfixiado, no por la explosión, sino por estrangulamiento.
El olor a humo y a muerte se extendió por Edimburgo, y la sospecha recayó inmediatamente sobre James Hepburn, conde de Bothwell, un poderoso y ambicioso noble, y, lo que era más devastador, sobre la propia María. El silencio que siguió a la explosión fue más aterrador que el estruendo, un silencio cargado de acusaciones no dichas, de miradas furtivas y de un miedo palpable. El escándalo fue inmenso. La reputación de María quedó irreparablemente dañada. Bothwell, aunque absuelto en un juicio sumario, era ampliamente considerado el asesino. Y apenas 3 meses después, en mayo de 1567, Bothwell secuestró a María y se casó con ella. El matrimonio, consumado bajo circunstancias tan sospechosas, fue la gota que colmó el vaso para la nobleza escocesa, tanto protestante como católica. El sonido de las campanas nupciales, esta vez, fue ahogado por un coro de condena y rebelión. El pueblo, que había soportado mucho, se sintió traicionado por su reina. Los lores protestantes se alzaron en armas, formando la Confederación de Lores. María se enfrentó a ellos en Carberry Hill en junio de 1567. El aire estaba tenso con la amenaza de la batalla, el crujido de las armaduras y el nerviosismo de los caballos. Pero sus tropas la abandonaron. María, desolada y derrotada, fue hecha prisionera. El olor a tierra húmeda y a sudor de caballo se mezclaba con el amargo sabor de la derrota. Fue llevada al castillo de Loch Leven, una fortaleza aislada en una isla en medio de un lago, y obligada a abdicar en favor de su hijo de 1 año, Jacobobi. Su reinado en Escocia había terminado. El sonido del viento ululando alrededor del castillo, el chapoteo del agua contra sus muros, eran los únicos compañeros de su desesperación. En Londres, Isabel recibió la noticia de la abdicación de María con una mezcla de alivio y aprensión. El alivio por ver a su rival neutralizada, la aprensión por las implicaciones de tal precedente, una reina depuesta por sus súbditos. El trono de Isabel, aunque más estable, no era inmune a tales amenazas. Cecil, con su rostro impasible, le informó de los detalles, mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Un precedente peligroso, Majestad, murmuró, si los súbditos pueden deponer a un rey, ¿qué detendrá a los nuestros? Comillas. Isabel asintió, su mirada fija en las llamas, el crujido de la madera quemándose en la chimenea era el único sonido en la habitación. Comprendió el peligro inherente a la situación de María, pero María Estuardo no era una mujer que se rindiera fácilmente. En mayo de 1568, tras casi 1 año de cautiverio, logró escapar de Loch Leven. El silencio de la noche, el chapoteo de los remos sobre el lago, el susurro de la libertad en sus oídos. Reunió un ejército, aunque pequeño y mal equipado, y se enfrentó a las fuerzas de Moray en la batalla de Lanside. Derrotada una vez más, sin opciones en Escocia, tomó la decisión más trascendental de su vida: huir a Inglaterra, buscando la protección de su prima, Isabel. El sonido de los cascos de los caballos, el viento azotando su rostro, el ansia desesperada de llegar a la frontera. El 16 de mayo de 1568, María Estuardo pisó suelo inglés, en Workington, Cumberland. Su llegada fue un terremoto político para Isabel. La presencia de una reina depuesta, católica, con una pretensión al trono inglés, era una bomba de relojería. El aire en la corte de Isabel se volvió tenso, cargado de susurros y conspiraciones. ¿Qué hacer con ella? Ejecutarla sería un acto de regicidio, un precedente terrible. Devolverla a Escocia significaría entregarla a sus enemigos, que probablemente la ejecutarían, un acto igualmente condenable para una reina. Liberarla era impensable, se convertiría en el estandarte de todos los católicos descontentos y de las potencias europeas que deseaban derrocar a Isabel. Isabel, con su pragmatismo habitual, optó por la solución intermedia, el cautiverio. María Estuardo fue trasladada de castillo en castillo, inicialmente con una relativa comodidad, pero siempre bajo estricta vigilancia. El sonido de las llaves girando en las cerraduras, el eco de los pasos de los guardias en los pasillos, el constante recordatorio de su falta de libertad. Los años de cautiverio se extendieron por casi 2 décadas. El olor a humedad y a encierro se convirtió en su compañero constante. En sus aposentos, María, aún hermosa a pesar de los años y las adversidades, se consumía en la desesperación. Su pluma se convirtió en su única arma, enviando cartas a todas las cortes de Europa, buscando apoyo, conspirando para su liberación, para su restauración,
para su ascenso al trono inglés. Mientras tanto, en Londres, Isabel se enfrentaba a una marea creciente de intrigas. La presencia de María era un imán para los descontentos, los católicos ingleses que veían en ella a la legítima reina. Los papas Pío V y Gregorio XIII la excomulgaron, liberando a sus súbditos de su lealtad, un acto que encendió la llama de la rebelión. La revuelta del norte, la conspiración de Ridolfi, el complot de Throckmorton, la conspiración de Parry, cada uno de ellos planeaba la deposición o el asesinato de Isabel y la entronización de María. El sonido de los nombres de los conspiradores, susurrados en los pasillos del palacio, era un eco ominoso de la amenaza constante que pesaba sobre la vida de la reina. Isabel, a pesar de la creciente evidencia de la implicación de María en estas conspiraciones, se resistía a tomar una decisión final. Su corazón, o quizás su sentido de la realeza, se negaba a condenar a una reina ungida. El peso de la corona no era solo el oro y las gemas, sino la carga moral de la soberanía. Una reina no debe condenar a otra reina, susurraba a Cecil, su voz ronca por el cansancio y la ansiedad. El olor a cera de vela en sus aposentos por la noche, mientras revisaba informes y cartas, era el único testigo de su tormento. Pero la paciencia de Isabel y de su consejo tenía un límite. En 1586, la conspiración de Babington salió a la luz. Francis Walsingham, el maestro espía de Isabel, había interceptado y descifrado la correspondencia secreta de María. Las cartas, escritas con un ingenioso cifrado, revelaban la aprobación explícita de María para el asesinato de Isabel y su posterior ascenso al trono. El sonido de las plumas de Walsingham rascando el papel, descifrando cada palabra, era el eco de la inminente sentencia de muerte. El olor a tinta fresca y a papel envejecido se mezclaba con el hedor de la traición. El descubrimiento fue devastador. La evidencia era irrefutable. El consejo de Isabel, liderado por Cecil y Walsingham, exigió que María fuera juzgada. Isabel resistió, agonizó. El dilema era insoportable. ¿Podría una reina condenar a muerte a otra, incluso a una que había conspirado contra ella? El precedente era peligroso, el regicidio un anatema. Pero la seguridad de su reino, la vida de sus súbditos, su propia vida, estaban en juego. El aire en sus aposentos era denso con la tensión, el silencio era pesado, solo roto por el crepitar del fuego y el latido ansioso de su propio corazón. El juicio de María Estuardo se llevó a cabo en el gran salón del castillo de Fotheringay en octubre de 1586. Fue un espectáculo sombrío, un tribunal de 24 comisionados, nobles y jueces, presidido por el Lord Canciller. María, vestida de negro, con una dignidad que no la abandonaba ni en la desgracia, se defendió con vehemencia, negando las acusaciones, argumentando que no estaba sujeta a las leyes de Inglaterra. Su voz, aunque algo quebrada por los años de cautiverio y la enfermedad, resonó con una elocuencia que por un momento hizo dudar a sus acusadores. Pero las cartas de Babington, descifradas y presentadas como prueba, eran una condena ineludible. El sonido de los documentos al ser leídos, la solemnidad de las voces de los comisionados, sellaron su destino. Fue declarada culpable de traición. La noticia de la condena de María Estuardo llegó a Isabel como un golpe. El papel, con el veredicto, parecía quemarle las manos. El olor a cera del acre, el emblema de su autoridad, se sentía ahora como el presagio de una mancha imborrable. El Parlamento, el Consejo Privado, el pueblo, todos clamaban por la ejecución. La seguridad del reino dependía de ello, pero Isabel se negaba a firmar la orden. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El invierno de 1586 a 1587 fue un periodo de agonía para la reina. Las noches, largas y frías, las pasaba en vela, caminando por sus aposentos, el crujido de sus ropas el único sonido en la oscuridad. El peso de la decisión era casi insoportable. En su mente, se libraba una batalla entre la razón de Estado y el sentido de la realeza. ¿Podía una reina, ungida por Dios, ordenar la muerte de otra reina? ¿Qué diría la historia? ¿Qué dirían los reyes católicos de Europa? La furia de España y Francia era previsible. Pero, ¿qué pasaría si María vivía? Más conspiraciones, más amenazas, una guerra civil en potencia. El fantasma de su madre, Ana Bolena, ejecutada por orden de su padre, la perseguía. ¿Se convertiría ella en la misma clase de monarca? Finalmente, a principios de febrero de 1587,
La presión se hizo insostenible. Cecil, con su habitual seriedad, le presentó el documento. El aire en la cámara privada de Isabel era tenso, pesado con la expectación. El sonido de su propia respiración le parecía ensordecedor. Sus manos temblaban mientras tomaba la pluma. El olor a tinta fresca llenaba sus fosas nasales. Sus ojos recorrieron las palabras de la orden de ejecución, cada una de ellas un clavo en el ataúd de su prima. Con un suspiro que parecía contener todo el dolor del mundo, Isabel I firmó el documento. «Es mi doloroso deber», murmuró, su voz apenas un susurro. La pluma de ganso rasgó ligeramente el pergamino, dejando una marca indeleble. La orden fue enviada de inmediato a Fotheringay. El eco de los cascos de los caballos galopando a través de la noche invernal, llevando la sentencia de muerte, resonó en el silencio de la corte. La fatalidad se cernía sobre María Estuardo. Dos reinas, dos destinos entrelazados por la sangre y la corona, habían llegado al punto culminante de su rivalidad. La decisión de Isabel, tomada con tanto dolor y reticencia, marcó el fin de una era de incertidumbre y el inicio de un nuevo capítulo, más oscuro y sangriento, en la historia de Inglaterra. El sonido de la firma de Isabel, el crujido de la pluma, fue el preludio de un golpe seco, el fin de una vida real, y el cimiento de la seguridad de su propio trono. El destino mortal que las había unido desde sus cunas estaba a punto de cumplirse. El invierno, con su fría indiferencia, observaba el drama de las reinas, mientras el eco de un hacha afilada comenzaba a resonar en la distancia. Un suspiro que parecía contener todo el dolor del mundo escapó de los labios de Isabel. La reina se desplomó en su silla, el pergamino con la sentencia de muerte de su prima aún en sus manos, arrugado por la presión de sus dedos. El olor a tinta fresca se mezclaba con el persistente aroma a cera de vela quemada que iluminaba la cámara privada, una luz tenue que danzaba sobre los tapices flamencos, proyectando sombras inquietantes. El silencio en la habitación era tan denso que Isabel podía oír el latido acelerado de su propio corazón, un tambor sordo que resonaba en sus oídos. Había cedido, había firmado. La decisión que había evitado durante casi 2 décadas, la que había debatido, pospuesto y lamentado, finalmente había sido tomada. El mensajero, un joven de rostro pálido y ojos ansiosos, tomó el documento sellado con el lacre real, el emblema de la autoridad que ahora se convertía en sentencia de muerte. El eco de sus pasos al retirarse de la cámara, y luego el repiqueteo de los cascos de los caballos galopando a través de la noche invernal, llevando la sentencia de muerte hacia el norte, resonó en el silencio de la corte. El frío de la piedra del castillo de Fotheringay se había convertido en una segunda piel para María Estuardo. El aire, siempre con un matiz de humedad y el olor a moho de las antiguas fortificaciones, no había cambiado en los 19 años que llevaba cautiva. La noticia llegó en la penumbra de una tarde invernal, el 7 de febrero de 1587, traída por el conde de Shrewsbury, su carcelero, y por el decano de Peterborough, entre otros. El sonido de sus pasos en el corredor, más pesados de lo habitual, presagiaba el desenlace. María, sentada junto a la chimenea, cuyo fuego crepitaba débilmente, bordaba un tapiz, sus dedos, aunque envejecidos, aún ágiles. Levantó la vista, sus ojos, que habían visto tanto lujo y tanta miseria, se encontraron con los de sus visitantes. La expresión grave en sus rostros le confirmó lo que su corazón ya presentía. El conde, con voz temblorosa, leyó la orden de ejecución. María escuchó con una serenidad que asombró a todos los presentes. No hubo gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo un silencio profundo, roto únicamente por el crujido del fuego y el leve susurro de su vestido de seda al moverse. Cuando el conde hubo terminado, María hizo la señal de la cruz. «Alabo a Dios», dijo con una voz clara y firme, «que me ha concedido la gracia de morir por la religión católica». Pidió que le permitieran ver a su confesor, un sacerdote católico, pero le fue denegado. Se le ofreció la compañía del decano protestante. María declinó cortésmente. Su fe, la misma que había sido una fuente de conflicto y condena, era ahora su último refugio. La noche que siguió fue larga y llena de una actividad febril en los aposentos de María. La reina se negó a dormir, dedicando sus últimas horas a la oración y a la preparación de su alma y su cuerpo para la muerte. El olor a incienso, que había sido parte de su vida desde la cuna en la corte francesa, llenó la habitación mientras sus 2 doncellas, Jane Kennedy y Elizabeth Curle, la ayudaban a vestirse. María pidió sus mejores ropas, un vestido de terciopelo negro,
el color del luto real, ribeteado con martas. Debajo, un enagua de satén carmesí, el color del martirio católico, una declaración silenciosa pero audaz. Sus doncellas, con lágrimas en los ojos que apenas podían contener, la ayudaron a trenzar su cabello plateado y a colocar una cofia de lino blanco sobre su cabeza. El sonido de sus suspiros y el leve crujido de las telas eran los únicos ruidos en la habitación, aparte de las oraciones susurradas de la reina. Escribió cartas, sus últimas voluntades, a sus parientes en Francia, a su confesor y a su hijo Jacobo, rogándole que no olvidara a su madre y que abrazara la fe católica. Sus palabras, escritas con una caligrafía elegante y firme a pesar de la tensión del momento, eran un testamento de su espíritu indomable. Pidió que sus sirvientes fueran tratados con dignidad y que se les pagaran sus salarios. Luego, se sentó en su silla, el rosario en sus manos, y esperó la llegada del amanecer. La luz de las velas, que había ardido toda la noche, parpadeó y se extinguió lentamente, dando paso a la pálida luz gris del amanecer invernal. El 8 de febrero de 1587, el día de su ejecución, amaneció con un frío penetrante. El patíbulo, cubierto de paño negro, se erigía ominoso en el gran salón de Fotheringay. La luz gris del amanecer invernal se filtraba por las altas ventanas, proyectando sombras alargadas que danzaban con el aliento helado de la multitud de unos 300 testigos, entre ellos los lores ingleses, caballeros y funcionarios locales. El olor a madera nueva, a cera de velas y a la expectación morbosa llenaba el aire. María, con una serenidad sobrehumana, apareció en la entrada de la sala. Su figura esbelta y digna, un contraste impactante con la cruda realidad de su destino. Caminó con paso firme hacia el patíbulo, acompañada por el conde de Shrewsbury y el conde de Kent. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio tenso. Al verla, muchos de los presentes, incluso aquellos que la consideraban una traidora, no pudieron evitar sentir una punzada de respeto por su compostura. Antes de subir al patíbulo, el decano de Peterborough intentó una vez más persuadirla de que renunciara a su fe católica y abrazara el protestantismo. María lo escuchó pacientemente, luego, con una sonrisa triste pero firme, lo interrumpió. «Señor decano, me ha hecho un gran servicio al ofrecerme su consejo, pero he sido educada en la religión católica y en ella moriré». Luego, se arrodilló y comenzó a rezar en latín, su voz resonando con una devoción inquebrantable. El sonido de sus oraciones, antiguas y solemnes, llenó la sala, un desafío silencioso a la fe de sus ejecutores. Subió los escalones del patíbulo con la ayuda de sus sirvientes, quienes la acompañaron hasta el último momento. Allí, se quitó la cofia, revelando su cabello corto y gris. Sus doncellas la ayudaron a despojarse de su capa exterior negra, dejando al descubierto el enagua de satén carmesí. Un susurro de asombro recorrió la multitud. Era una declaración final, un símbolo de su martirio. El verdugo, con el rostro cubierto, se arrodilló pidiendo perdón. María le concedió una sonrisa triste. «Te perdono de todo corazón, pues espero que pongas fin a todas mis aflicciones», le dijo. Se arrodilló en el cojín, sus ojos vendados con un pañuelo de encaje blanco que había preparado. Extendió los brazos en forma de cruz, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum», susurró. El sonido del hacha al caer, un golpe seco y brutal, resonó en la sala, ahogando los gemidos de algunos de los presentes. Un segundo golpe fue necesario para separar completamente la cabeza del tronco. El verdugo levantó la cabeza, mostrando a la multitud el rostro ensangrentado de la reina. Pero, para sorpresa y horror de muchos, lo que sostenía en alto no era la cabeza de una joven hermosa, sino la de una mujer envejecida, con el cabello gris y corto, y una dentadura postiza que se le cayó al suelo. Su pequeño perro terrier, que se había escondido bajo sus faldas, emergió, gimiendo y lamiendo la sangre de su ama. El olor a sangre y a miedo llenó la sala. El cuerpo de María Estuardo fue llevado a una cámara adyacente y, tras un examen médico, fue embalsamado. Sus restos fueron enterrados en la catedral de Peterborough, lejos de su amada Escocia, lejos de la tierra que había ansiado gobernar. En Londres, la noticia de la ejecución de María Estuardo llegó como un eco distante, pero devastador. Isabel, al principio, se sumió en una furia calculada, despidiendo a su secretario, William Davison, a quien culpó de haber enviado la orden sin su consentimiento explícito,
alegando que había sido un error administrativo, un malentendido. La reina se vistió de luto, se aisló en sus aposentos, y derramó lágrimas copiosas, públicamente lamentando la terrible necesidad que la había obligado a actuar. El teatro político era una de las habilidades más pulidas de Isabel, y en este momento, lo utilizó para distanciarse de la responsabilidad directa, para aplacar la furia de las cortes europeas y para mantener la lealtad de sus propios súbditos. Pero en la intimidad de sus aposentos, el silencio era un pozo de emociones conflictivas. ¿Alivio? Sí, un suspiro profundo de alivio que había contenido durante casi 2 décadas. La amenaza constante que María representaba para su trono, para su vida, para la estabilidad de Inglaterra, había sido eliminada. El crujido de los informes de Walsingham, que revelaban las conspiraciones de María, ya no la atormentarían en sus sueños. Pero también un peso, una mancha imborrable en su conciencia real. Una reina había ordenado la muerte de otra reina, su propia prima, una mujer ungida por Dios. El precedente era peligroso, el regicidio un anatema para la realeza. ¿Se había convertido ella en la misma clase de monarca? El olor a cera de vela en sus aposentos por la noche, mientras revisaba informes y cartas, era el único testigo de su tormento. La muerte de María Estuardo, lejos de apaciguar las tensiones en Europa, las exacerbó. Felipe II de España, el campeón del catolicismo, vio en la ejecución de la reina escocesa la última afrenta, la confirmación de la herejía inglesa y la justificación para su empresa de Inglaterra. El sonido de los preparativos de guerra, el estruendo de los cañones en los puertos españoles, el crujido de la madera de los galeones que se construían, todo anunciaba la llegada de la invencible armada. La ejecución de María fue el catalizador final para la decisión de Felipe de invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo. En 1588, un año después de la ejecución de María, la Armada española zarpó hacia las costas inglesas. El cielo sobre el Canal de la Mancha se oscureció con las velas de más de 130 barcos, una fuerza imponente que parecía invencible. El olor a pólvora y a salitre llenaba el aire mientras las flotas se enfrentaban en una serie de escaramuzas. Isabel, con su habitual audacia, se presentó ante sus tropas en Tilbury, vestida con una armadura, montada a caballo, su voz resonando con una fuerza inquebrantable. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra también. El sonido de sus palabras, en medio del estruendo de los tambores y el clamor de sus soldados, galvanizó a la nación. La providencia, en forma de fuertes vientos y tormentas, y la superioridad táctica de la marina inglesa, lograron lo impensable. La invencible armada fue derrotada. El eco de los cañones ingleses y el rugido del mar que se tragaba a los barcos españoles sellaron la supremacía naval de Inglaterra y el triunfo del protestantismo. La victoria sobre la armada consolidó el reinado de Isabel como pocos eventos lo habían hecho. Su pueblo la aclamó como la Reina Virgen, la Salvadora de Inglaterra, la encarnación misma de la nación. El olor a victoria, a libertad, a un destino manifiesto, llenó el aire de Londres. El trono de Isabel, antes tambaleante, se asentó sobre cimientos de hierro. Su inteligencia, su astucia política y su determinación férrea habían prevalecido. Gobernaría Inglaterra con mano firme durante otros 15 años, llevando al país a una era de florecimiento cultural y económico, conocida como la Edad de Oro. Paradójicamente, la muerte de María Estuardo aseguró la sucesión Estuardo. Su hijo, Jacobo V de Escocia, ahora sin la sombra de su madre, se convirtió en el heredero indiscutible de Isabel. Aunque Isabel nunca lo reconoció públicamente como su sucesor, lo mantuvo informado y cultivó una relación a distancia. El sonido de sus cartas, cruzando la frontera escocesa, selló un acuerdo tácito. A la muerte de Isabel en 1603, Jacobo V de Escocia ascendió al trono inglés como Jacobo I, uniendo las coronas de Inglaterra y Escocia, un resultado que María Estuardo, en sus sueños más ambiciosos, había anhelado. La herencia de María Estuardo, sin embargo, no se desvaneció con su muerte. Para los católicos de Europa, y para muchos en Inglaterra y Escocia, se convirtió en una mártir, un símbolo de la fe y la realeza injustamente perseguidas. Su vida trágica, su belleza legendaria y su destino fatal inspiraron innumerables obras de arte, literatura y drama. El eco de su historia resonó a través de los siglos, un lamento por la reina que perdió su cabeza por una corona que creía suya por derecho divino.
Isabel I, la reina virgen, reinó con una autoridad y una sabiduría que la convirtieron en una de las monarcas más grandes de la historia de Inglaterra. Su reinado fue un acto de equilibrio constante, una danza entre la diplomacia y la fuerza, la tolerancia y la represión. Murió sin herederos directos, su vida dedicada por completo a su esposo, Inglaterra. El olor a flores secas y a incienso, que había llenado sus aposentos durante su vida, se mezcló con el aroma de la cera de funeral en el día de su muerte. Su legado fue una Inglaterra protestante, unida y poderosa, una nación que había encontrado su identidad en medio de la tormenta religiosa y política. El velo del tiempo, que cubrió el cadalso de Fotheringhay y los aposentos solitarios de Isabel en Whitehall, no pudo borrar la memoria de este duelo de reinas. Dos mujeres, dos mundos, dos destinos mortales que se encontraron en el cruce de la fe, la política y la sangre. María Estuardo, la reina impulsiva, apasionada y desafortunada, cuyo derecho al trono inglés era su mayor bendición y su mayor condena. Isabel I, la reina astuta, pragmática y solitaria, cuya ilegitimidad forjó una voluntad de hierro y una determinación inquebrantable para proteger su reino a cualquier costo. Sus vidas fueron un espejo la una de la otra, reflejando las complejidades de la realeza, la fragilidad del poder y la crueldad del destino. La rivalidad entre Isabel y María no fue solo una lucha por una corona, sino una batalla por el alma de una nación, un conflicto entre dos visiones del mundo, dos religiones, dos formas de ser mujer en un mundo dominado por hombres. El sonido de los pasos de Isabel resonando en los largos corredores de sus palacios, el murmullo de las oraciones de María en su celda de cautiverio, el estruendo de los cañones de la armada, el golpe seco del hacha en Fotheringhay, todos fueron hilos en la compleja urdimbre de un destino compartido, un destino mortal que definió una era y dejó una huella imborrable en la historia. La niebla del tiempo se cernió finalmente sobre sus reinos, pero el eco de sus nombres, Isabel I y María Estuardo, sigue resonando, dos reinas, un destino mortal, una historia que nunca dejó de fascinar, un legado que aún hoy se respira en cada piedra de los castillos y en cada página de la historia.